Amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, diciéndoles muchas gracias por la amabilidad que siempre muestran para conmigo al estar escuchándonos, al estar sintonizando este canal de YouTube. Para empezar, quiero pedirle disculpas a cada uno de ustedes porque ese domingo pasado no pudimos subir la predicación que siempre subimos al canal, ya que el lunes, hace una semana, me operaron y salí del hospital el día siguiente, y pues pasé una semana un tanto difícil. Entonces, bueno, ustedes saben, cuando se está bajo los efectos de las medicinas y los calmantes y todo eso, ¿verdad? Pero a Dios la honra y la gloria. Nuestro Dios sigue estando en su trono y me ha guardado, y bueno, aquí estamos, no plenamente recuperados, pero ahí vamos en el nombre de Cristo. Entonces, también quiero decirles muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado orando por mí, ya que nosotros, los predicadores, somos los que más necesitamos de oración. ¿Por qué? Porque Satanás nos ataca más a nosotros, a los pastores, a los evangelistas, que a las ovejas. Ya que si Satanás tumba la cabeza, el resto del cuerpo va a ser más fácil. Amén. Pero, bueno, gloria a Dios, aquí estamos. A Dios la honra y la gloria. Y vamos a hablar esta tarde, que ya es tarde ahorita. Vamos a hablar de algo bien importante, mis hermanos. La primera lectura la tenemos aquí en Apocalipsis 22. Y del versículo 19 en delante dice: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque una vez más me permites estar en contacto con tu pueblo, con tus hijos, Señor, a través de este canal de YouTube. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están recuperándose como yo de alguna operación o de alguna enfermedad. Dale su salud completa. Son tus hijos, Señor, son tu pueblo. Y Padre, en todo y por todo te daremos siempre la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. El título de este mensaje, de este día, es: ciertamente vengo en breve. Amén. Es el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis, o Revelación, como algunos le llaman. Ciertamente vengo en breve. Aquí está el asunto, mis hermanos, que hay muchos hermanos en Cristo, muchos consiervos, por qué no decirlo así, que ya se cansaron de esperar. Pero, mis hermanos, el Señor dijo que Él iba a venir en breve, y va a venir en cualquier momento. Ya todo está cumplido. A mí me han dicho, bueno, hace 2000 años que dijo el Señor Jesús esto que le dictó a Juan, su apóstol, y no ha venido. Sí. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos, aquí adelantito, ¿verdad? Que nuestro Dios, al hablarle, ¿verdad?, a su pueblo, ¿verdad?, siempre ha
aclara las cosas. Y aquí en Marcos capítulo 13, versículo 32, Marcos 13, 32, mis hermanos. Vamos a ver, Marcos 13, 32. Y dice, desde el 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mis hermanos, yo nací y crecí en un hogar cristiano. Tengo 70 años de edad. Los mismos años que tengo de oír a mis hermanos predicadores, ¿verdad? Porque pues la salida que teníamos nosotros a la ciudad era para ir a la iglesia realmente, que decían, Cristo viene pronto. Y han pasado 70 años y no ha venido. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Amén. Yo creo firmemente, como muchos de mis hermanos, que esta es la última generación de cristianos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ya todo está cumplido. Ya la higuera profética de nuestro Dios, que es el pueblo de Israel, y ya hace muchos años que floreció, en 1948. Amén. El pueblo de Israel está ya preparado para el advenimiento, ¿verdad?, de el Mesías que ellos están esperando. Ya tienen todo el templo en secciones solamente para montarlo. Tienen incluso la vaca roja para sacrificarla, inaugurar el templo. En fin, porque ellos no quisieron aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero usted y yo sí. Amén. Eso es lo importante. Entonces, a donde voy es a esto, mis hermanos. Vamos a cumplir, yo creo, 40 años de estar en el ministerio, mi esposa y yo. Y pues ya no tenemos la energía, ya no tenemos la juventud que tuvimos cuando empezamos. Ya no nos podemos mover para todas partes como lo hacíamos antes, pero seguimos predicando la palabra, ¿verdad? Ahora a través de YouTube y de vez en cuando en algunas iglesias que me invitan. Pero seguimos predicando el mismo mensaje. Cristo viene pronto. Arrepiéntase. Mi hermano, usted que está caminando sin rumbo, que va decían en el rancho, con un pie arriba y otro pie abajo de la banqueta. Porque eso es lo que le está pasando al pueblo de Dios ahorita. Hay iglesias inmensas, inmensas. Hay una iglesia aquí cerca, no sé qué tantos, miles de personas entran ahí. Pero no es otra cosa más que un club social, donde la gente va a compartir unos con otros, les pasan ahí una predicación por pantallas gigantes. No sé dónde estará el predicador, o desde dónde estará transmitiendo. Y pues están ahí sus bocadillos, ahí comen, ahí comparten y todo eso. No, mis hermanos. La casa del Señor no es un club social. La casa del Señor es santa. Y es la casa del Señor. Amén. Yo sigo creyendo que el púlpito es sagrado. Yo sigo creyendo que del atrio, de la entrada de la iglesia hasta la pared detrás del púlpito es un lugar de oración, es un lugar de recogimiento, es un lugar donde el pueblo de Dios tiene que venir a alabar y glorificar el nombre de Cristo.
a gozarse en su presencia y a pedirle lo que el pueblo de Dios necesita, porque hay muchas promesas que el Señor nos dio, pero muchas veces no las disfrutamos porque no sabemos cómo pedir o porque simplemente no pedimos. ¿Saben? Muy bien. Y mis hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado. Ya estoy hablando de usted y de mí ahorita. ¿Por qué? Porque aquello que esperaron los apóstoles, aquello que esperó la iglesia primitiva, aquello que con ansias, los hermanos que andaban prófugos del Imperio Romano, que se escondían en las catacumbas allá en la Roma imperial, estaban esperando el arrebatamiento de la iglesia y no sucedió en sus vidas, pero va a suceder en los nuestros. Yo lo creo firmemente, porque la palabra me lo dice. Amén. Entonces, mis hermanos, las promesas de Dios son fieles, son reales y son auténticas. Y en Mateo, capítulo 24, versículos 35 y 36, habla muy parecido a como habla el Evangelio según San Marcos, 24, 35 y 36. Y dice, vamos a ver desde el 32, para que recordemos lo que estábamos hablando ahorita. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vio florecer la higuera profética del Señor, el pueblo de Israel. Amén. Y fue el año, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel, de todo el mundo donde estaban dispersos, empezaron a volver a su tierra, porque ahora ya tenían un reconocimiento a nivel mundial de lo que era su tierra, de lo que era, de lo que fue su país de ellos antes. Tal vez más reducido, pero ya podían volver y volvieron. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, fíjense, por favor apunte estas citas. Es Mateo 24, versículo 34, dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo lo que va a acontecer? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que nos está diciendo es que la palabra de Cristo Jesús se cumple porque se cumple. A pesar de todos los pesares, a pesar de lo que digan diferentes denominaciones o diferentes hermanos o diferentes pastores, la palabra del Señor se cumple. Y se va a cumplir. Y yo lo estoy esperando. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente no quiso escuchar la predicación de Noé. O sea, aquel mundo, aquella humanidad que había cuando Noé. Y Noé pasó 120 años predicando con el ejemplo, construyendo un arca, por decirlo así, un barco, un vehículo donde salvarse él y los animales. Y salvarse todo aquel que quisiera aceptar la palabra que Noé le estaba predicando. Pero nadie quiso. Todos se burlaban de Noé.
¿Por qué? Porque el planeta Tierra era muy joven. Todavía no llovía. Todavía había mucha humedad en el ambiente y en las noches caía rocío y regaba las tierras. Entonces ellos creían que jamás iba a llover. Y sin embargo, cuando nuestro Dios le dijo a Noé, entra al arca tú y tus animales, tu familia, cuando entraron todos, Dios cerró la puerta, y la puerta que Dios cierra nadie la abre, y la puerta que Dios abre nadie la cierra. Y empezó a llover. Tal vez primero algunas chispitas de agua, algunas gotitas de agua de aquí a allá, pero luego empezó a tronar el cielo. Y no nada más el cielo, mis hermanos. Se empezó a abrir la tierra y empezaron a salir las tremendas cascadas, pero a la inversa, de abajo de la tierra hacia arriba. Entonces sí. Hay una versión una revisión de la Biblia a través de la 1900 que dice que le gritaban a Noé, Padre Noé, ábrenos la puerta. Y él les dijo desde adentro, no puedo. La puerta Dios la cerró. Amén. Toda aquella humanidad perdida desapareció. ¿Por qué? Porque estaban metidos en lo más profundo del pecado. O sea, todas las aberraciones que usted quiera y guste, tanto sexuales como morales, como de todo tipo, estaban sucediendo en la sociedad de ese tiempo. Ahorita, para donde usted voltee, para donde usted quiera ver, está pasando lo mismo. Casi en todos los países del mundo es legal ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando Dios, nuestro Dios, en capítulo 1, ¿verdad?, de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se sigue diciendo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra, y luego le sopló en la nariz el hálito de vida. Pero luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le formó una compañera. Dios hizo un hombre y una mujer. Lo cual quiere decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. Para formar la familia, para formar la estructura social. Pero todo está de cabeza. Hay muchos púlpitos donde ya no se predica la verdad. Predican un evangelio muy light, muy diluido, muy suavecito. ¿Para qué? Para que la gente no se ofenda y no se vayan a ir de la iglesia, sino que sigan viniendo. Amén. Qué terrible. Pero nuestro Dios no nos llamó, al menos a mí no me llamó, a disfrazar la palabra. No me llamó a envolver la palabra en un propelito y cubrirla de dulce o chocolate o lo que sea, no. La palabra es la palabra y tiene que predicarse tal y como está. Yo no sé, mis hermanos, a ustedes cómo les han predicado. Pero vaya a la Biblia y investigue por usted mismo. A ver si lo que usted oyó o alguien le dijo o usted oyó predicar, en fin, es cierto. Porque la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Toda alma que pecare, esta morirá, dice la palabra. Luego dice, porque los borrachos, los homicidas, los homosexuales, los que se acuestan con hombres, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué?
Porque en el cielo no va a entrar cosa inmunda, mis hermanos. En el cielo va a entrar pura gente lavada con la sangre de Cristo, que se arrepintió de sus pecados reconociendo que era un pecador, como lo reconocimos usted y yo. Amén. Les he platicado que yo nací en un hogar cristiano, que para cuando ya llegué a una edad, a los 10, 12 años, dos de mis hermanas ya eran misioneras, uno de mis hermanos ya era pastor, pero la salvación no se adquiere por ósmosis, no, de ninguna manera. La salvación es una cosa personal entre usted y Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que decirle a Dios, Padre, perdóname. Yo reconozco que he pecado, pero acepto a Cristo, tu Hijo unigénito, tu Hijo que murió por mí en la cruz de Calvario. Acepto la sangre que derramó por mí y lo acepto como Salvador. Hasta entonces, el nombre de usted o de usted allá atrás va a ser escrito en el libro de la vida. Antes, no. No importa que nuestra madre, que nuestro padre, que nuestros hermanos, que toda la familia sean cristianos. Si todos ellos son cristianos, en el día del arrebatamiento, que puede ser esta noche, puede ser mañana en la tarde, yo no sé cuándo, ellos se van a ir con Cristo. El Señor los va a levantar en las nubes y usted se va a quedar. Ese es el punto que estamos tratando hoy, mis hermanos. Eso. Entonces, a pesar de que estoy, ya dijimos hace un momento, tanto convaleciente de la operación que me hicieron, yo no podía dejar de subir esta predicación, porque es lo que el Señor me ha motivado en estos días. El domingo fuimos a la iglesia, estuvimos solamente 40 minutos, lo que duró la escuela dominical, porque yo, aparte, soy maestro de la escuela dominical de los adultos varones, y tan pronto terminé de dar la clase, nos tuvimos que devolver porque no podía estar parado mucho rato, y tampoco sentado. Entonces, mi compromiso, mis hermanos, es con Dios y con ustedes. Amén. Cuando decidí aceptar el llamamiento del Señor Jesús al ministerio, yo sabía que tenía que hacerlo, enfermo o sano, en sequía o en inundación, en frío o en calor. No importa, la palabra del Señor tiene que ser predicada. Amén. Entonces, ya dijimos hace un momento que lo que Dios promete, eso lo cumple. Aquí en la segunda carta de Pedro 3, del 3 al 10, vamos a ver lo que dice. La segunda carta del apóstol Pedro, mis hermanos, del 3 al 10. Y dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que hay mucha gente, aquí lo está diciendo la palabra, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A mí me lo han dicho muchas veces. Pues no, que ya va a venir el Cristo que tú predicas. No ha venido, no va a venir. Pero mis hermanos, Él es Dios y Él cumple su palabra. Y si dijo que iba a venir, Él va a venir por usted y por mí. Más vale que estemos preparados. Amén. Otra persona me decía, ustedes son unos mentirosos. ¿Por qué? Sé porque dicen que Cristo sana y que Cristo salva y que este y que el otro y que Él les habla. Dice, yo le oro todos los días y a mí no me habla. Y yo le pido por sanidad para mis hijos y no me contesta. Claro que no le va a contestar. Y entonces, porque nuestro Dios, si usted no es hijo o hija de Él, no va a oír su oración. Así ore usted 24 horas al día, Él no va a oír su oración. Solamente escucha las oraciones de sus hijos, de su pueblo. Y el Señor Jesús nos enseña cómo orar, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y también luego nos dice, allí en Juan 14, versículo 12 en delante, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. Así de sencillas son las cosas. Y así de sencillo es la clave para que los milagros y las maravillas sucedan. A Dios la honra y la gloria, mis hermanos. Amén. Entonces, este mundo ahorita es difícil. Es difícil y cada día se está poniendo más difícil. La economía, aquí, al menos aquí en Estados Unidos, va para abajo. La inflación, desde que llegó este presidente, la situación en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, se ha ido empeorando. Porque esta gente que llegó al poder aquí en este país son gente que no quiere nada con Dios. Son emisarios de Satanás. Pero no importa. El Señor cumple su promesa. Y si Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está y seguirá estando con nosotros hasta el momento en que los muertos en Cristo sean levantados. E inmediatamente después, al final trompeta, los que estemos vivos, usted y yo, si estamos vivos todavía, vamos a ser transformados y vamos a ir a encontrar juntos con los que ya habían muerto en Cristo a recibir al Señor en las nubes. Amén. Qué hermosa realidad, mis hermanos. Saber que nosotros no le servimos a un Dios de palo, a un Dios de una barajita, de un cartoncito, o de un pedazo de yeso, o de un colguije, ¿verdad? Del metal que sea. No. Nosotros le servimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar listos. No importa lo que pase. Yo le he pedido siempre al Señor, desde que empecé en el ministerio hace casi 40 años. Señor, si en algo te he servido,
No te pide una larga vida, porque una larga vida aquí, ¿para qué la quiero? No, mi vida eterna está asegurada. Amén. Mi vida eterna está asegurada con Cristo Jesús, allá en el cielo. Entonces, mis hermanos, le dije al Señor, lo único que te pido es que el día que tú me llames a tu presencia, o sea, que dispongas que yo muera, si es que tu perfecta voluntad no es que yo esté aquí para cuando suceda el arrebatamiento, Señor, que sea de predicar tu palabra, que sea detrás de un púlpito, ya sea un púlpito físico, ¿verdad?, de madera, como tenemos en las iglesias, o sea un púlpito virtual como este donde estoy hablando a ustedes. Y pues, gloria sea nuestro Dios, mis hermanos, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Es cierto, como les dije al principio, pasé una semana muy difícil después de la operación, pero ya esta mañana, bueno, durante el día ya me he sentido mucho mejor. A Dios la honra.